Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús de inmediato. Vamos a revisar nuestra pregunta del día para hoy. Ahí la tienen, nuestra pregunta para hoy. En medio de la crisis por el coronavirus, el Senado de Brasil aprobó una medida provisional que permite la reducción de salarios, horas laborales y suspensión de contratos. Pero, ¿quién defiende a la clase trabajadora brasileña de estos ataques? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur, nuestro usuario. El plenario del Senado de Brasil aprobó una medida provisional que permite la reducción de salarios, horas laborales y la suspensión de contratos. La medida, que se da en medio de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, favorecería a las empresas privadas. Este es nuestro primer tema del día. Con 75 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada la ley que será sometida a la sanción presidencial y que autoriza la suspensión del contrato de trabajo por hasta 60 días y la reducción en un 75% de la jornada laboral y el salario durante la pandemia. Una enmienda de la Cámara prohibió que las empresas cobren legalmente a los estados y municipios los costos de las terminaciones laborales. Además, funcionarios que reciban el beneficio de pensión continua no tendrán derecho a recibir el pago del seguro por desempleo. Se prevé que la ley esté vigente hasta finales de este año. Y ahora, para ampliar esta información, nos vamos hasta Río de Janeiro con nuestro corresponsal André Vieira, quien tiene la información. Saludos, André, adelante. Hola Luis, saludos para ti, para la audiencia de temas del día. En la noche de ayer, el Senado de Brasil aprobó una ley que permite la reducción de salarios y jornadas de 75% o de suspensión del contrato laboral por 60 días. El Estado Nacional costeará parte de estas pérdidas de los trabajadores por medio del seguro-desempleo. La ley fue inicialmente propuesta por Jair Bolsonaro y recibió diferentes cambios en el Congreso. La Central Única de los Trabajadores, la CUT, que estuvo presionando a los parlamentarios contra la retirada de derechos laborales, afirma que en la ley aprobada ahora no fue posible excluir todos los retrocesos incluidos por los diputados, pero en esencia la medida provisional aprobada ahora es mejor que la enviada anteriormente por Jair Bolsonaro. Solamente en mayo, Luis, 960.000 trabajadores ingresaron con pedidos de seguro-desempleo, pagado a aquellos que son despedidos en el sistema formal, y desde el inicio del año casi 3.300.000 ciudadanos ya solicitaron este beneficio. Recordando que aquí en Brasil, desde la salida de Dilma Rousseff, ya fue aprobada la reforma laboral, la reforma en el sistema de pensiones, el congelamiento de las inversiones públicas y también la reforma en el sistema de pensiones, un paquete neoliberal ya aprobado y que encuentra a los trabajadores en este momento de pandemia. André Vieira con la información desde Río de Janeiro. Y el proyecto laboral denominado Programa de Emergencia de Mantenimiento de Empleo y Renta fue justificado por legisladores como una medida para mantener los empleos. La nueva norma indica que el límite de reducción es la mitad del salario mínimo. Según esta medida, el gobierno cubrirá una parte del seguro de desempleo por hasta 60 días de trabajadores suspendidos o con salarios reducidos por las horas de trabajo. La medida también prevé que los porcentajes de reducción deben acordarse entre empleadores y empleados y alcanzar una negociación colectiva. La ley también estipuló que las empresas adscritas al programa no podrán echar a los trabajadores durante el periodo en que acordaron la reducción de horas de trabajo y salario, por lo que el empleador deberá garantizar el puesto de trabajo en igual proporción al de la jornada reducida. Por ejemplo, si se redujo la jornada durante 3 meses, el empleado tendrá derecho a seguir en la empresa otros 3 meses más cuando se vuelva a la normalidad.
Y son muchas las reacciones que se han dado en redes sociales sobre este tema. Vamos a ver algunas de ellas. El usuario Maciel José en Twitter ha dicho lo siguiente: ok, hermoso discurso. Ahora vamos directo. ¿Dónde está el recorte de salarios y los recortes en los generosos privilegios de los políticos? ¿Por qué solo el trabajador y el padre de una familia humilde tuvieron que renunciar? ¿De dónde eres? Muy bonito discurso, pero nada eficiente, dice este usuario. Mientras tanto, Rogerio Márquez: sería más justo si también se redujeran sus salarios. Aprobado que permite la reducción salarial y la suspensión del contrato de trabajo. Finalmente, la usuaria Madeirao dice: triste la vida del interno que tuvo una reducción salarial y no recibe ningún apoyo de la empresa o el gobierno. Las cuentas permanecen normales sin reducción. Precisamente por este tema es que nuestra pregunta del día habla de Brasil. En medio de esta crisis por el coronavirus, el Senado de Brasil aprobó una medida provisional que permite la reducción de salarios, horas laborales y suspensión de contratos. ¿Quién defiende a la clase trabajadora brasileña de estos ataques? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. Vamos ahora a revisar la cuenta del informe del Consejo de Seguridad de la ONU. Elecciones en India, Grupo Asia-Pacífico, Noruega, Irlanda y México elegidos para el mandato 2021-2022 en el Consejo de Seguridad de la ONU en la primera ronda de votación de la Asamblea General de la ONU. Africa Group pasará a la segunda ronda entre Kenia y Djibouti. Es momento de hacer entonces una pausa aquí en Temas del Día. Al regreso, más informaciones. Estamos de vuelta en nuestros temas del día de hoy. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, celebró un debate para decidir la creación de una comisión internacional que investigue in situ el racismo y la violencia policial a la que están sometidos los afrodescendientes en Estados Unidos. Este es nuestro segundo tema del día. En esta reunión, solicitada con carácter de urgencia por 54 países del Grupo Africano para Asuntos de Derechos Humanos, busca exigir al gobierno de Estados Unidos autorizar investigaciones en su territorio sobre este tema. La petición surge tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis y de una realidad reflejada en estadísticas históricas que arrojan que los hombres afroamericanos tienen más del doble de las posibilidades de morir a manos de la policía que las que tienen los hombres blancos, de acuerdo con un estudio elaborado por las universidades de Michigan y Washington. El vil asesinato de George Floyd ha desnudado el racismo sistémico y la naturaleza fascista y supremacista del imperialismo yanqui. El racismo es inminente del imperialismo, el hijo predilecto del capitalismo salvaje que hoy impera en Estados Unidos. El racismo es hijo del esclavismo y del colonialismo. Donald Trump es imperialista, por lo tanto racista. Trump es una amenaza a la paz mundial, heredero predilecto de la secta de extrema derecha Ku Klux Klan. Por eso amenaza con aplicar a los millones de manifestantes en Estados Unidos la ley de insurrección del 3 de marzo de 1807. Esta ley ha servido en el pasado para masacrar a afrodescendientes. Para ampliar esta información, vamos a ahora hacer contacto con nuestra corresponsal Karina Cartagena, quien nos envía este reporte ampliando la información. Adelante, Karina. Gracias, saludos para ti, la audiencia de Telesur. El racismo y la violencia policial se encuentra en el centro de las discusiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra. Esto tras la muerte del afroestadounidense George Floyd en Minneapolis, víctima de abuso policial. En los últimos días, Naciones Unidas ha sido muy clara al indicar que el fundamento de la organización es la convicción de que todos los seres humanos son iguales y tienen el derecho a vivir sin temores de persecución. Un grupo incluso de 20 subsecretarios generales de las Naciones Unidas han puesto sus nombres en una declaración personal en la que expresan su indignación por el racismo generalizado y sistemático
sistemático, mientras también líderes de alto nivel de las Naciones Unidas de descendencia africana han mostrado su rechazo por el racismo que continúa siendo generalizado no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha afirmado que se necesita alzar la voz en contra de todas las expresiones de racismo y también en contra de todos los casos de comportamiento racista, mientras la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dicho que la muerte de Floyd es un símbolo de racismo sistemático. En este debate en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pide además que se realice una investigación independiente sobre la muerte de George Floyd, pero se conoce que el texto de esta propuesta ha sido modificado por parte de países aliados a los Estados Unidos, ya que recordemos, Estados Unidos se retiró del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la administración del presidente Trump, mientras acá en Estados Unidos continúa la protesta exigiendo que pare el racismo y la brutalidad policial. Gracias a Karina Cartagena por el reporte, y precisamente sobre esta información ya comienzan a haber reacciones. Por ejemplo, vemos ahora la cuenta del canciller de México, Marcelo Ebrard, ahí la tienen. Tengo el honor de informar que México ha sido electo por 187 votos miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Un gran reconocimiento a nuestro país en todo el mundo. Enhorabuena, dice el canciller mexicano. Y además de la investigación puntual que se solicita en Estados Unidos, el debate ha incluido al resto del mundo e incorpora también la violencia policial contra manifestaciones pacíficas. La creación de la Comisión Internacional trascendería al territorio estadounidense y llegaría a cualquier parte del mundo. En el debate también se planteó la necesidad de que una segunda comisión independiente que investigue la represión contra las manifestaciones en Estados Unidos en rechazo al asesinato de George Floyd y que se extendieron a todo el territorio de ese país por más de 2 semanas y que fueron también respondidas por las autoridades de más de 75 ciudades en esa nación con el decreto de toque de queda. Y el reciente asesinato de George Floyd es una dramática expresión de la violencia racial. Vamos a revisar las estadísticas sobre este tema en Estados Unidos. Por ejemplo, una investigación del centro Pew Research en Estados Unidos arrojó que 44% de los afroestadounidenses entrevistados aseguró haber sido detenido injustamente por la policía debido a su raza. En 2018 había 2.272 reclusos por cada 100.000 negros adultos, lo que representa una tasa casi 6 veces mayor comparada a los 392 encarcelados por cada 100.000 adultos blancos. Este mismo estudio señala que 19% de hispanos y 16% de asiáticos encuestados han expresado que han sido tratados con violencia debido a su raza. En este mismo tema, 84% de los adultos negros dijo que la policía los trata peor que a la comunidad blanca. 24% de los muertos a manos de la policía son afrodescendientes, aunque solo constituyen 13% del total de la población del país, de acuerdo a la ONG Mapping Police Violence. Vamos a revisar ahora otros temas que también son noticia. Para hoy revisamos la cuenta en Twitter de nuestra corresponsal Nayara Tardo en Cuba. Desde este jueves, en todas las provincias cubanas, excepto La Habana y Matanzas, comenzarán a implementar la primera etapa de recuperación de la COVID-19. En los últimos 15 días, estas provincias se han mantenido reportando casos positivos, aunque van disminuyendo. Escuchemos. El gobierno cubano ha anunciado que todas las provincias del país, excepto La Habana y Matanzas, comenzarán a implementar a partir de este jueves las medidas de recuperación de la pandemia de la COVID-19. El primer ministro Manuel Marrero aseguró que, aunque La Habana y Matanzas evolucionan de forma satisfactoria, continúan reportando casos confirmados de la COVID-19 en los últimos 15 días, algo que no sucede en el resto de los territorios del país, que se han mantenido sin reportar casos positivos
positivos del nuevo coronavirus. Recordemos que de acuerdo a las estadísticas, la capital cubana se convirtió en las últimas semanas en el epicentro de esta pandemia, por lo que estas medidas se aplicarán de forma más lenta con respecto al resto de los territorios del país. En algunas provincias ya se ha comenzado a restablecer el transporte público local, aunque el gobierno cubano ha destacado que las fronteras del país permanecerán cerradas, al menos en esta primera etapa, aunque continuarán realizando vuelos humanitarios y de colaboración. También han destacado que en cada una de estas etapas se mantendrán las medidas sanitarias y de distanciamiento social. El objetivo de cada una de ellas es evitar un rebrote de la COVID-19 en el país y mantener los resultados alcanzados hasta este momento. Y ahora con más información también de Rusia, Lisandra Andrés nos dice que en julio comenzarán pruebas en humanos de un candidato vacunal contra la COVID-19. En el país existen 47 candidatos vacunales en estudio para combatir la pandemia del coronavirus. Investigaciones estatal ruso Vector planea comenzar a probar una vacuna contra el coronavirus en voluntarios a partir del próximo 15 de julio. Los estudios preclínicos sobre la eficacia y la seguridad de esta vacuna se están completando actualmente. Se encuentra en la fase de ensayos preclínicos que debe concluir en este mes de junio. El jefe de este centro de investigación explicó en este día que actualmente se trabaja para verificar la eficacia y la seguridad de este candidato vacunal y la cantidad mínima necesaria para aplicar en una primera y segunda fase de ensayos clínicos que tendrá un total de 300 voluntarios, y se espera el lanzamiento de los estudios sobre un nuevo grupo de voluntarios a partir del 15 de julio. El registro de uno de los primeros preparados vacunales está previsto para iniciarse en el otoño. Anteriormente, ya el Ministerio de Salud de la Federación de Rusia había anunciado el inicio de ensayos clínicos de otros 2 candidatos vacunales contra el coronavirus desarrollados por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología, cuyos primeros voluntarios serán vacunados entre el 18 y el 19 de junio. En sentido general, podemos decir que en este país se estudian 47 prototipos de vacunas para aplicarse contra la COVID-19, y desde la pasada semana se comenzó a aplicar un medicamento desarrollado en Rusia que previene hasta un 90% de todas las afecciones que causa el coronavirus en los pacientes. Ha demostrado una eficacia de un 90% de recuperación en las personas a las que se le ha administrado este fármaco. Y de Rusia pasamos ahora a España. Adriana Cardoso nos dice que protestas contra la privatización de los servicios de limpieza en el Hospital Gregorio Marañón irán a huelga los días 29 y 30 de junio para defender la sanidad pública. Ahí están las imágenes. Pasamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Bolivia. Organizaciones sociales realizaron un plantón para exigir la libertad de las presas políticas del gobierno de facto. Tras el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, fueron privadas de libertad exfuncionarias y dirigentes afines a su gobierno. Desde la ciudad de La Paz, nuestro corresponsal Freddy Morales nos tiene más detalles. Adelante, Freddy. Activistas por el respeto a los derechos humanos y los derechos de las mujeres realizaron un plantón en la Plaza San Francisco de la ciudad de La Paz para denunciar el encarcelamiento de mujeres por razones políticas desde el golpe de Estado del 10 de noviembre. Denunciaron la detención ilegal de mujeres de distintos sectores, tanto sindicalistas como políticas y profesionales, sin que hubieran realizado ninguna actividad ilegal o irregular, y solo por venganza o represión política. En todos los casos, las detenidas fueron llevadas ante un juez que les impuso detención preventiva por 6 meses, en tanto se desarrollaba el proceso judicial. Sin embargo, el proceso no avanza, el Ministerio Público no presenta pruebas ni sostiene su acusación, y los jueces niegan libertad e incluso la detención domiciliaria. El caso más emblemático al momento es el de la señora Patricia Hermosa, exsecretaria privada del presidente Evo Morales y luego su apoderada legal, quien está detenida solo por portar documentos personales del expresidente para inscribirlo como candidato a senador el pasado mes de enero. La señora Hermosa denunció acoso policial dentro de la cárcel y el fracaso de su embarazo.
Según la Defensoría del Pueblo, de más de 1 millar de personas detenidas por móviles políticos desde noviembre del año pasado, continúan en esa situación unas 60 personas. Freddy Morales desde La Paz con el reporte. Así está la situación en Bolivia. Momento de revisar una vez más nuestra pregunta del día. Repasamos nuestra pregunta del día. En medio de la crisis por el coronavirus, el Senado de Brasil aprobó una medida provisional que permite la reducción de salarios, horas laborales y suspensión de contratos. Pero ¿quién defiende a la clase trabajadora brasileña de estos ataques? Vamos a repasar algunas de las respuestas de nuestros seguidores, a ver qué opinan. Dice Paola Fernández, un Senado que atenta contra la clase trabajadora, un presidente envuelto en escándalos de corrupción, negligente a la hora de prevenir COVID-19, dejando miles de víctimas. Ante esto, la protesta popular reprimida por el gobierno. Solo queda la organización popular, dice Paola Fernández. Gracias por responder nuestra pregunta. Dice Yautal Altán, nadie en presidencia ni desde la oligarquía. El pueblo brasileño es defendido por Guilherme Boulos y los movimientos de liberación nacional. Solo el pueblo salva al pueblo. Abrazos, camaradas, dice Yautal Altán. Dice Javier Jiménez Román, igualito que en Ecuador, la misma matriz y la misma mala copia. Y para culminar, Guillermo Lescano, la propia gente trabajadora tiene que defenderse porque nadie los defiende. Bolsonaro está vendiéndolo todo. Así estaban las respuestas a nuestra pregunta del día. Momento de despedir, pero antes, nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. En 1991, el Parlamento de Sudáfrica suprimió el régimen del apartheid, un sistema político desigual que discriminaba a la población negra e india en Sudáfrica. Le contamos más en este material. Hasta la próxima.